interrogación. Bien. Bueno, les decía entonces, a ver, sí, aquí estamos. Las etapas, en esencia, las etapas de los juicios, no, creo que estoy compartiendo otra pantalla que no es, permítanme. Eh, Estaba compartiendo la otra, era esta. Sí. A ver, bien. Las etapas del juicio, el de la audiencia oral en sí, se desarrollan en general en casi todos los procesos de esta manera, con una apertura del juicio, ¿verdad? En el cual las dos partes tienen la palabra, ¿verdad? La parte actora, que es la que impulsa el proceso, y la parte contraria contesta, ¿verdad? Eso es el discurso, el famoso discurso de apertura. Luego viene lo de que es la presentación de las pruebas, cuáles son las pruebas que se van a evacuar, y luego los testigos y peritos, documentos, pruebas materiales. La clausura es el cierre, las conclusiones que se hacen al final, después de haber visto toda la prueba, y la sentencia. Esa es, en esencia, la estructura de cualquier audiencia o de cualquier juicio oral. Entonces, voy a tratar de esto avanzar pues, un poquito rápido para llegar a los puntos más, pues que tienen mayor relevancia para este tema, ¿no? Del interrogatorio. Hay que tener una teoría del caso. Cuando nosotros vamos a desarrollar un caso, hay que evaluar los hechos, elaborar una teoría, identificar cuáles son los testigos que existen, los peritos, los documentos, las pruebas, para tener una idea, pues, de cómo vamos a crear nuestra estrategia, ¿verdad? En el juicio. Debemos prepararnos, ¿verdad? Preliminarmente para el discurso de apertura y el discurso de cierre. Entonces, lo más conveniente es estar preparados y no ir a improvisar, ¿verdad? Aunque ya con el curso de la experiencia, pues se desarrolla esa habilidad, ¿verdad? De poder tener 5 minutos para crearnos una teoría del caso y ir a hacer una apertura, pues, decorosa, ¿verdad? Pero lo mejor es prepararse. En esencia es prepararse con todos los elementos y además preparar nuestro interrogatorio, ¿verdad? El interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. El tema, bueno, el tema es el punto, ¿verdad?, esencial del caso, cuál es el tema que nos ocupa y en eso tenemos que centrarnos. Entonces, un caso, por ejemplo, ahí, ¿verdad?, un caso de identificación errónea, caso de discriminación contra los pobres, pero siempre debe introducirse el tema en el discurso de apertura y debe irse repitiendo durante todas las etapas del juicio. La prueba testimonial es la famosa prueba de testigos, ¿verdad? Y bueno, consiste en eso, en la declaración de un testigo. ¿Quiénes hacen el interrogatorio? Pues el juez, el fiscal, el abogado del agraviado o el actor civil. Vemos en todas las materias, pues. El interrogatorio lo hacen los abogados, los fiscales e incluso en algunas circunstancias el juez también puede interrogar para que se le aclare. El juez no va a interrogar preguntas pues con el ánimo de que se aclare, perdón, de que se establezca un hecho, sino con la intención de aclarar los mismos testimonios, ¿verdad? Aquí tenemos pues un concepto general, ¿verdad?, o global de lo que es un interrogatorio, ¿verdad? Y bueno, es esa parte, ¿verdad?, que ese cuestionamiento o esa serie de preguntas que se le hacen a un perito, a un testigo, ¿verdad?, que ofreció, que fue ofrecido como medio de prueba. Entonces, con el propósito de obtener respuestas, ¿verdad?, de obtener respuestas para acreditar hechos. Y la principal, pues es la principal oportunidad para introducir los demás elementos de prueba. O sea, es importante la declaración de testigos, ¿verdad?, y prepararnos para un interrogatorio, porque con el mismo interrogatorio, en la medida que nosotros preparemos bien un interrogatorio, vamos a crear mayor convicción al juez, porque de lo que nos diga el testigo, vamos a ir acomodando el resto de pruebas, ¿verdad? Entonces, si el testigo se hace referencia a un escenario, pues luego le vamos a decir, bueno, aquí está la fotografía, tal como decía el testigo, o hace referencia a un documento, pues aquí está el documento, y son dos medios de prueba distintos, pero que el testimonio pues permite esa posibilidad de introducirlo, ¿no? De darle una preparación
al resto de carga probatoria. El interrogatorio se clasifica de esta manera, como un interrogatorio directo, que es el que hace quien propone al testigo o al perito. Si el demandante es que propone al testigo o perito, pues él es el que hace interrogatorio directo. Y el contrainterrogatorio lo hará el demandado, ¿verdad? O si estamos en el plano penal, pues el acusador, si es el Ministerio Público, el acusador, el que presenta a un perito, ese será interrogatorio directo. Y contrainterrogatorio será el que haga la otra parte. Por eso la palabra contra, ¿no? Como preposición ahí de interrogatorio. Y el interrogatorio directo tiene como objetivo presentar los hechos, ¿verdad? Presentar los hechos positivos de una manera congruente a nuestra teoría del caso. Por eso es importante crear teoría del caso. Nosotros presentamos la teoría en el alegato inicial y los interrogatorios y el resto de pruebas nos darán esa pauta para que el juez se vaya creando esa convicción, ¿verdad? Entonces, eso, primero presentar los hechos positivos de manera congruente. También tiene el objetivo de dar credibilidad a los testigos como a la teoría del caso. En cambio, el contrainterrogatorio, pues tiene el objetivo averiguar o señalar debilidades en los testimonios, ¿verdad? Y en la misma teoría del caso. Y tiene la teoría de controlar al testigo, es decir, el objetivo del que va a realizar el contrainterrogatorio es poner, pues, tratar de poner en la declaración o las respuestas del testigo, ¿verdad? De manera dudosa para que favorezca esos intereses, ¿no? Hay que prepararse por eso, tanto para hacer preguntas directas como para contrainterrogar. Y ya les decía, en todos los procesos se da, ¿verdad? En todos los procesos, no solo en el área penal, sino en todos los procesos, todas las audiencias que sean de juicio oral, audiencias públicas, donde tengamos la posibilidad de interrogar, se va a dar esa dinámica. Y en otros escenarios, como les digo, se puede hacer un derecho de réplica. Entonces, hay un interrogatorio directo, el contrainterrogatorio viene seguido, el abogado que pidió al testigo puede decir que pide derecho de réplica o para ahondar en alguna pregunta o aclarar algún hecho, entonces puede pedir esa oportunidad. Y de la misma manera, por el principio de contradicción, se le dará oportunidad a la otra parte para que recontrainterrogue, ¿verdad? Pero siempre, en general esa es la clasificación. ¿Cuál es la función que tiene el interrogatorio? Pues básicamente estas tres. Crear una efectividad, ¿verdad? Que debe ser, el interrogatorio debe ser preciso, debe ser conciso y debe evitar información innecesaria. O sea, no hay que preguntar solo por preguntar, hay que pensar qué es lo que vamos a preguntar, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, no extendernos tanto. Lo fundamental es buscar aquellas preguntas que favorezcan a nuestra teoría del caso, a los hechos que queremos que el juez entienda o que al juez le convenzan de que resuelva conforme a nuestro interés, ¿verdad? Eso es lo que permite eh, el interrogatorio, para que sea efectivo. Debe ser lógico, ¿ya? Es decir, debe haber un relato coherente de los hechos. No podemos empezar preguntando cómo iba vestido un acusado y luego preguntarnos qué día juega mañana o qué día jugó ayer en la loto, ¿verdad? Nada que ver, o sea, tiene que tener una lógica, una coherencia, ¿verdad? Y sobre todo que destaque los puntos claves del testimonio, no extendernos, sino puntos claves. ¿Para qué? Para la función final, que es la de persuadir al juez, de buscar el convencimiento del juez. Si nosotros hacemos preguntas efectivas y lógicas, entonces pues le vamos a dar ese matiz, ese tinte de persuasión que al final pues convenza al juez de que los hechos manifestados por ese testigo o por ese perito son ciertos, ¿verdad? Hay que planear el interrogatorio. ¿Y cómo se hace? Bueno, primero hay que ordenar, ¿verdad? Hacer un orden de la presentación de testigos. No hay que presentar los testigos así por así. Siempre el juez le va a dar la oportunidad y si no se la da, pues usted pídala. En la audiencia, cuando usted va a proponer el testigo, si tiene varios testigos,
el juez le va a proponer si tiene algún orden específico para las declaraciones. Y pues usted debe ser inteligente y decirle, en efecto, tengo un orden cronológico o, ¿verdad? O primacía o del testimonio más creíble. Entonces usted puede empezar por el testigo que vio primero los hechos o por un testigo de referencia y luego por el presencial, ¿verdad? Ordene sus testigos de acuerdo a la secuencia de los hechos. Eso le permitirá pues generar más convicción, más persuasión para el juez. Debe acreditar sus testigos, es decir, que debe pues darles certeza de lo que dicen, o del momento en que estuvieron. Por ejemplo, si un testigo puede decir que estuvo a cierta distancia, 5 o 10 metros de distancia, con respecto de un escenario, ¿no? De prueba. Pero debe además usted acreditar de que era de día o si era de noche, que era un lugar iluminado. Porque si fuese un lugar o un escenario que no le permita visibilidad suficiente al testigo, le va a desacreditar su testigo, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos hay que saberlos manejar a la hora de planear nuestro interrogatorio. Hay que ilustrar al testigo también, ¿verdad? Tratar de crear una historia con las preguntas que estamos haciendo, a fin de que el testigo se traslade, ¿verdad? De alguna manera a la escena de los hechos, ¿verdad? Que se quieren declarar. Hay que hacer una narración previa de los hechos, ¿verdad? Del interrogatorio si es necesario, ¿verdad? Lo podemos hacer. Por ejemplo, que en tal fecha se encontró una escena del crimen. ¿Qué puede comentarnos al respecto? ¿O usted se encontraba en ese lugar? Ya con eso nos va a decir, sí, me encontraba, ¿a qué distancia? Y ahí empezamos nuestro interrogatorio, ¿no? Hay que hacer un esquema. O sea, no nos vayamos a improvisar a un interrogatorio. Hagamos un esquema, anotemos, ¿verdad? Y pensemos también en las preguntas que pueden venir del otro lado, ¿verdad? Para garantizar que nuestro interrogatorio sea lo más efectivo posible. Entonces, hacer un esquema que significa pues hacer una guía que nos permita la conducción del interrogatorio. Acreditar al testigo, relacionar al testigo con los hechos, la descripción de la escena de los hechos y la presentación de los hechos. Entonces, en esa misma línea, en esa misma guía, hagamos nosotros nuestro esquema de preguntas. ¿Ya? ¿Qué más? Otras herramientas es tomar anotaciones. Usted está del otro lado, pues, o si está en el interrogatorio directo, recuerde que puede reinterrogar o exigir su derecho de réplica. Entonces, las anotaciones que usted haga de lo que va diciendo el testigo o de las preguntas que le va haciendo la otra parte, pues le sirven, ¿verdad? Para preparar su discurso final o para recontrainterrogar, ¿verdad? Y fundamentar así su caso, su teoría de caso. Puede utilizar apoyos visuales, por ejemplo, presentarle una fotografía, poner un audio, poner un video. Entonces, cualquier tipo de apoyo definitivamente puede destacar esa información que nos va a dar el testigo y irle explicando los detalles, ¿no?, más importantes para que el interrogatorio sea más sólido. Hay que tener conciencia del tiempo y la medida y del ritmo del interrogatorio, porque si estamos, ya les decía, tiene que ser breve, preciso, conciso. Entonces hay que manejar los tiempos. Cuando hay muchos pues, abogados que empiezan a interrogar y por estar preguntando y preguntando y preguntando, con la intención quizá de crear más convicción en esa abundancia de preguntas, llegan a caer en la redundancia, en hacer preguntas nuevamente, o incluso a perder el ritmo del interrogatorio. Entonces es importante mantener esa medida de tiempo y concentrarnos en los hechos relevantes. En lo más fundamental, en lo que realmente nos interesa es el testimonio. Y debemos iniciar con una pregunta de fuerza y cerrar con una pregunta de fuerza, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente queda en la mente del juez y genera persuasión. Cuando usted empieza con una pregunta sólida, una pregunta clave y cierra de la misma manera, casi que el juez se va a quedar con eso, ¿verdad? Entonces, los jueces siempre estamos haciendo anotaciones de las declaraciones de los testigos.
Entonces, y apuntamos. Si les doy un tip, pues se apuntan palabras claves o frases claves. Y si usted con una buena pregunta inicia de esa manera, pues eso va a quedar en esa anotación del juez, que al final servirá para la valoración de la prueba y la valoración del testimonio. ¿Cómo hacer preguntas directas? Preguntas cortas, claras, sencillas. Preguntas abiertas, cómo, cuándo, dónde, con quién, por qué. Ese es el tipo de preguntas que hay que hacer, ¿verdad? Preguntas incrementales, es decir, cuando queremos que el testimonio avance. Entonces podemos hacerle preguntas como, ¿y entonces qué me ocurrió después? ¿Y luego qué vio? ¿Verdad? Y así. Y entonces vamos ampliando. Pero recordemos, hay que hacer un plan de esas preguntas. Es lo ideal, no ir tanto a improvisar. A lo mejor en algún momento del interrogatorio sí que nos surja una idea, ¿verdad? Que nos parezca adecuada y podamos introducir esa pregunta. Pero tratando de mantener el control, ¿verdad? Hay que hacer énfasis sobre el tiempo, ¿verdad? Sobre la distancia y la intensidad. Eso es fundamental. No se vayan a estar una hora con un testigo, ¿verdad? Porque cansan a todos, ¿verdad? Cansan al testigo, cansan al tribunal. Entonces, lo fundamental es llevar nuestro plan de preguntas y las preguntas que realmente nos interesan. Y ya decía usar apoyos visuales, ¿verdad? Fotos, mapas, diagramas, documentos, cualquier tipo de apoyo. El lenguaje verbal y no verbal. Bueno, nosotros como abogados no podemos volvernos mezquinos al hablar en público, ¿verdad? Es una habilidad que tenemos que desarrollar. En lo personal, yo les puedo dar mi testimonio. Yo era un niño tímido, realmente, era un niño tímido que decía muy pocas palabras. Y ahora pues hablo hasta por los codos, quizás, aburro. Pero son habilidades, destrezas que se van adquiriendo con el tiempo, con la práctica, ¿verdad? Y obviamente con la cierta disciplina, de alguna manera, ¿verdad? Bueno, sí que es necesaria la disciplina para poder desarrollar eso. Entonces, ¿cómo se desarrollan esas habilidades? A través de un entrenamiento, ¿verdad? De un entrenamiento verbal, saber manejar el tono de voz, modular nuestra voz, evitar repetir preguntas, respuestas, ¿verdad? Eh, emplear palabras como el ok, muy bien, correcto, todas esas cosas, ¿no? Y el lenguaje verbal, pues, que se refiere a la postura que debemos tomar, a los gestos, al contacto visual, ¿verdad? A los movimientos que vamos a tener al interrogar. Por cierto, hablando de películas y series, hay una serie que se llama Better Call Saul, que es una precuela de Breaking Bad. Todo esto está en Netflix. Y hay un abogado que a mí me causa eh, mucha gracia, eh, que aparece en esta serie de Better Call Saul. Se llama Howard Hamill. Y él siempre está posando, ¿verdad? Hasta cuando saluda, está posando. Entonces, podemos tomar como ejemplo este tipo de cosas. Tal vez es que nos vamos a poner a posar como él, pero como el entrenamiento que un abogado debe desarrollar, ¿verdad? Es básico y es elemental. Eh, ¿Cómo vamos a interrogar? Bueno, estos son los tipos de preguntas o las formas de interrogar correctamente. Preguntas narrativas, ¿verdad? Y es una forma de invitar al testigo que describa los eventos con sus propias palabras. Por ejemplo, usted estaba en la escena del crimen. Sí, va a decir el testigo, ¿verdad? ¿Qué puede comentarnos? ¿Qué es lo que usted vio? Entonces, es una pregunta narrativa para que el testigo, pues, con sus propias palabras, describa. Una pregunta abierta, pues, una pregunta que de alguna manera es puntual y que limita la respuesta, ¿verdad? De alguna manera. Eh, ¿Era de día o era de noche cuando ocurrieron los hechos? Pues era de día, va a decir. Preguntas cerradas son que buscan información específica o una prueba específica. O sea, que las respuestas nos van a decir un sí, un no o un dato exacto, ¿no? Se parecen un tanto con las preguntas abiertas. En las preguntas abiertas lo que podría variar es que el testigo nos pueda dar datos. Por ejemplo, si hablamos de un perito,
el perito nos puede explicar un dato. Preguntas de seguimiento no guardan ningún tipo de patrón específico, es decir, solo como para llevar el hilo del interrogatorio, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo que básicamente usemos las primeras tres, ¿verdad? O si vamos a usar... Abogado, ¿Sí? Dígame. perdón que lo interrumpa. No, estamos... ¿Hay un límite de preguntas Para para un un juicio? interrogatorio, Ajá. no hay límite. No hay límite. Usted puede estar un día entero interrogando a un testigo. Pero sí, para ser más conciso, ¿verdad? Tratar, como dice usted, de... Correcto, es lo ideal, ¿verdad? Porque ya le digo, o sea, eso va a depender mucho, los límites se los va a poner el juez o el tribunal a usted como abogado, ¿verdad? Pero no existe procesalmente un límite de cuántas preguntas usted tiene derecho a hacer, porque entonces estaríamos coartando ese derecho, ¿verdad? De poder de contradicción. Entonces no hay límite, usted puede hacer tantas preguntas como considere necesarias. Lo único que va a suceder es que, pues, si usted se extiende mucho, pues obviamente el juzgado tribunal le va a decir, abogada o abogado, por favor, limítese a preguntar lo que considere esencial sobre los hechos, o le va a estar presionando, o la otra parte va a estar objetándole continuamente, ¿verdad? Entonces, va a haber un punto, como le digo, que se va a volver soso el interrogatorio, ¿verdad? Se va a volver repetitivo y, hasta va a perder la atención usted del tribunal, que es lo que le interesa, ¿verdad? A usted le interesa que el juez, que el tribunal esté pendiente de las respuestas y de las preguntas que usted está haciendo. Entonces, yo no le diría cuántas preguntas haga, yo le diría haga las suficientes, pero de manera precisa, ¿verdad? Y utilice preguntas narrativas abiertas y cerradas, ¿verdad? Y de seguimiento solo para, como le decía, acuñar. ¿Y después qué vio? ¿Y después qué sucedió? Entonces, para fortalecer tal vez un testimonio. Pero en esa línea, ¿verdad? Es lo ideal. Entonces, hay una necesidad de interrogar, del interrogatorio, que bueno, recae pues sobre todo en el que está preguntando, ¿verdad? La carga de probar la pretensión, a eso se refiere. Obviamente el que está preguntando es el que debe, con sus preguntas, probar lo que quiere. El testigo puede ser un testigo eh, con toda la información suficiente para crear convencimiento, pero si no se le hacen las preguntas correctas, a pesar de que él tenga esa información, no la va a poner a disposición, no la va a poder poner a disposición del proceso, ¿verdad? Y por lo tanto no se va a poder eh, probar la pretensión. Entonces, de ahí la necesidad, ¿verdad?, del interrogatorio y la necesidad de prepararse para el interrogatorio y de planear los interrogatorios. Porque ya le digo, si usted muchas preguntas puede hacer, pero si son preguntas que no convencen, pues entonces, aunque el testigo tenga la verdad, no la va a poder dar. Esta es la otra parte del interrogatorio que les decía, el redirecto o el reinterrogatorio, que es el derecho de réplica. Y permite, pues, a la parte que realizó el interrogatorio directo, interrogar nuevamente después de que la otra haya sometido un contrainterrogatorio. Y el propósito, pues, es rehabilitar, decía, o rescatar la credibilidad del testigo, porque la idea del que está contrainterrogando va a ser desacreditar al testigo, que ese testimonio quede como un testimonio, pues, qué sé yo, incierto o dudoso, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay que rescatar el testimonio y esa posibilidad la tiene el que está interrogando directamente con el reinterrogatorio o el interrogatorio redirecto, ¿verdad? Los objetivos de interrogatorio directo son introducir los hechos esenciales, autenticar las pruebas, materiales y documentales, establecer credibilidad de los testigos y llamar la atención de los jueces. Eso, ¿verdad? Sobre todo esos puntos. ¿Cómo organizamos la pregunta? Ya les decía, acreditando al testigo, planteando la escena de los hechos, cómo se desarrolló los hechos y una conclusión del examen. O sea, debemos cerrar con una pregunta conclusión del testigo. Por ejemplo, hay una pregunta que es muy complicada, sobre todo en materia penal, ¿verdad? La defensa nunca debe hacer esa pregunta.
Esa pregunta solo la puede hacer el Ministerio Público, el ente acusador. ¿Puede usted identificar al testigo, por ejemplo, al acusado, al autor de los hechos? El testigo puede decir, sí, si fue un testigo presencial. ¿Verdad? ¿Se encuentra esa persona en esta sala? Va a decir, sí. ¿Puede indicarnos dónde está ubicada? Y va a decir, bueno, es el señor que está aquí al lado o es la señora que está aquí al lado. Entonces, esas preguntas, ¿verdad? Son preguntas conclusión del examen de interrogatorio. Y nunca, nunca las va a hacer usted si es defensor. Si se le escapó al fiscal o al Ministerio Público hacerlas, pues puntos extras para usted, pero nunca la debe ser la defensa. Siempre tiene que ser la parte acusadora, porque si el defensor pregunta, ¿usted puede identificar al acusado? Y si el testigo nos dice, sí, sí puedo identificarlo, es el señor que está sentado al lado suyo, o algo así, ¿no? Entonces, obviamente, es una pregunta que nos va a matar como defensores. Pero es importante que haya ¿Por qué, abogado? una pregunta de conclusión. ¿Por qué? Porque entonces nosotros le estamos dando crédito al testigo de la otra parte. ¿Sí? Si hay un testigo que propuso Ah, usted le está acreditando el testigo. Su objetivo debe ser desacreditar ese testimonio. Pero si al final usted le hace esa pregunta como defensor, ¿usted puede identificar al acusado? Y le dice, sí. ¿Puede indicarnos si está en esta sala? Y le dice, sí, es el señor que está a su lado o la señora que está a su lado. Entonces queda acreditado ese testigo, ¿verdad? Porque incluso por un interrogatorio suyo, él pudo dar pues su versión de los hechos. ¿Verdad? Entonces no la haga, si es defensor. Solamente si es fiscal, sí. El fiscal, se darán cuenta ustedes cuando vayan a juicios, ¿verdad? Que siempre hace esa pregunta, ¿verdad? O un buen fiscal siempre la hace, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo preparamos las preguntas? ¿Y qué debemos excluir? Bueno, hay que excluir las falsedades, o sea, lo que, lo que no es cierto, excluyámoslo, porque por ese lado lo pueden atacar al testigo. ¿Verdad? Y recordemos que hasta el juez puede hacer algunas preguntas de aclaración. Y si el testigo nosotros, porque pasa con muchos abogados mañosos que preparan a los testigos, les dicen qué tienen que decir y a veces lo que tienen que decir, porque se lo dijo el abogado, pero es una falsedad. Y por ahí pueden desacreditar al testigo. Entonces, lo idóneo es excluir eso, excluir todos los elementos de falsedad. Establecer hechos, también excluir los hechos no creíbles, ¿verdad? Si algo no se puede creer, como el hecho de que usted pudo ver a una persona, aunque pudo identificar a una persona y estaba a 50 metros, pues algo poco creíble. ¿Ah? Entonces, a menos que, no sé, pero ni con gafas de visión se puede identificar plenamente. Entonces, eh, lo correcto es excluir ese tipo de preguntas. Usted puede preguntar otras cosas, como por ejemplo, qué camisa llevaba, de qué color era el pantalón, esas cosas sí que se pudieran identificar, pero el rostro es complejo, entonces, o poco creíble. Hay que evitar las contradicciones, ¿verdad? En nuestro interrogatorio. Por eso no hay que hacer tantas preguntas, porque podríamos llegar a contradecir las respuestas. Evitar las distracciones o las desviaciones y los temas que puedan perjudicarnos, como el que les menciono, ¿no? El preguntarle al testigo si puede identificar al acusado. Eso realmente es un tema perjudicial. ¿Ya? Entonces hay que evitar. Hay testigos que se nos presentan hostiles cuando nosotros somos en la otra parte, ¿verdad? Cuando nos toca contrainterrogar. Entonces, si nosotros consideramos que es un testigo hostil, no le preguntemos nada. ¿Ya? No le preguntamos nada. O solo lo examinamos con preguntas cerradas. Solo preguntas cerradas. ¿Verdad? Que nos diga sí, no, ayer o ahora. O sea, preguntas cerradas. Y que la pregunta debe ser lo más corta posible para que así pues no abra usted la puerta a la hostilidad. Entonces, la pregunta cerrada, la pregunta corta, obliga al testigo, porque el testigo cuando comparece al juicio está obligado a rendir declaración, pues está bajo juramento, ¿verdad? Y si no declara la verdad, pues puede ser procesado por el delito de falso testimonio, lo que representa pues el famoso perjurio, ¿no? Y, y en ese sentido, pues está obligado. Pero puede que esos testimonios sean
afecten a nuestros intereses, por lo tanto, a esos testigos hostiles solo preguntémosle lo esencial y de manera breve. El contrainterrogatorio, bueno, los objetivos del contrainterrogatorio son controlar al testigo, ya decíamos, señalar lo que se haya omitido en el interrogatorio directo, reforzar los hechos positivos para nuestro favor y desacreditar al testigo y el testimonio, o al testimonio, ¿verdad? Porque a veces el testigo puede ser un testigo acreditable, pero el testimonio puede tener deficiencias, y ahí nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Como parte contraria. El propósito, ya decimos, es desacreditar el testimonio, atacar la historia que relata el testigo, eso es, ¿verdad? Ya sea porque es inverosímil, o sea, no es cierta, o porque se contradice con otra versión, ¿verdad? Que él mismo pudo haber dado. Desacreditar a la persona es atacar la credibilidad de la persona, ya sea porque tiene una conducta anterior, sus costumbres no son las mejores, ¿verdad? O pueda tener intereses. Por ejemplo, podemos atacar la credibilidad de un testigo si es amigo del abogado o amigo o tiene algún grado de cercanía, ¿no? con, con las partes. Entonces, ahí puede haber un interés personal. O si ha tenido conductas anteriores donde ha ido constantemente a juicios a declarar, podemos atacar esa parte también. O las mismas costumbres. Una persona que pues no tenga honorabilidad o buenas costumbres, se puede atacar esa persona, ¿verdad? Entonces, ese tiene que ser el propósito. Hay que planear también el contrainterrogatorio. Por eso les digo, si nosotros vamos a interrogar, pero también debemos planear nuestro contrainterrogatorio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues se debe contrainterrogar solo si se tiene un claro entendimiento de lo que piensa el testigo, ¿verdad? Porque si nosotros no sabemos esto es clave, si nosotros no sabemos lo que el testigo nos va a decir, mejor no preguntemos. O sea, debemos saber nosotros qué es lo que nos va a responder el testigo. Por eso hay que preparar nuestra pregunta. Porque si usted le hace una pregunta y no sabe cuál puede ser la respuesta, esa respuesta puede ser contraproducente para sus intereses. Entonces, hay que saber interrogar. Y de esa manera, eh, hay que entender qué es lo que va a responder. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dígame. Qué molesto. No. Eso es lo que me gusta, que sea participativo. ¿Sí? Bueno, Dígame. pensaba que el contrainterrogatorio Ujú, era como en el que el abogado pues le dice qué es lo que tiene que decir. Y ujú. es como un poquito confuso, creo, porque ya había escuchado a alguien por ahí decir que iban a hacer eso y que más o menos le iban a explicar lo que tenía que decir para no confundirse. Entonces, y usted hace un ratito hablaba lo que era de que pues las falsedades, ¿verdad? Sí. No, bueno, es lo que le decía. Hay abogados que preparan a los testigos para estos momentos, para el contrainterrogatorio, porque le dice, yo te voy a hacer estas preguntas, ¿verdad? Así los preparan. Te voy a hacer estas preguntas y vas a responder esto. Pero el otro abogado también te va a preguntar, ¿verdad? Que es el contrainterrogatorio. Y te puede preguntar esto y esto. Y vos le vas a responder esto y esto. Entonces, esa preparación que yo le puedo dar al testigo puede ser un poquito contraproducente. Me puede resultar bien, ¿eh? Porque yo le puedo decir, le vas a responder esto y esto, pero en base a los hechos. Entonces, si es en base a los hechos, eh, pues va a ser difícil para el que está contrainterrogando hacer caer en falsedad al testigo. Pero si yo le digo que invente hechos o que declare cosas que son falsas, entonces sí que le va a ser fácil en el contrainterrogatorio, porque le va a poner en contraposición. Entonces, es una tarea a veces un poco más complejo contrainterrogar que interrogar directo, ¿verdad? Por esa parte. Porque nosotros tenemos que pensar qué es lo que nos puede decir, ¿verdad? Entonces, pero recuerde, el interrogatorio es, si usted propone al testigo, usted hace interrogatorio directo. Y usted va a contrainterrogar a los testigos de la otra parte. Por eso se llama contra.
¿verdad? Interrogatorio. Entonces eso, hay que planearlo. Lo primero es, que debe pensar es cómo encaja el testigo en la teoría del caso, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Si estaba en la escena de los hechos, si es un testigo que escuchó, si es un testigo de referencia, etcétera, ¿no? O un testigo de cargo. Es otra película, ¿eh? Testigo de cargo. Una película antiquísima, pero muy buena. En YouTube creo que la pueden buscar. Entonces, ¿cómo puede afectar la declaración de ese testigo? Hay que pensarlo. Y a nuestra propia teoría del caso. Y para eso, pues, es conveniente identificar eso que les menciono, ¿no? La fortaleza, las debilidades del testigo y del testimonio, ¿verdad? Entonces, si realmente decíamos que lo que va a decir lo diga. Ya casi nos está terminando, pero bueno. Hay reglas del contrainterrogatorio, igual que el interrogatorio. Primero hay que observar y escuchar el relato y el interrogatorio del testigo. O sea, hay que estar atento, hay que estar lápiz en mano, ¿verdad? Ahí está, la sugerencia de tomar apuntes, observar cuál es el comportamiento del testigo. No repita el interrogatorio, o sea, las preguntas que ella hizo el abogado en el interrogatorio, el abogado que lo propuso, no las vuelva a hacer. ¿Eh? Hay que tocar temas precisos nada más, lo complementario. Por eso es importante que esté atenta a la declaración, ¿verdad? Atento. Entonces, ¿para qué? Para reforzar la teoría del caso, ¿verdad? Y hacer un contrainterrogatorio estratégico. Tenga siempre claro el objetivo del contrainterrogatorio, que es, pues, desacreditar al testimonio y al testigo. Ese es el objetivo, ¿verdad? Pero eso se logra con la planeación, ¿verdad? Con la planeación y la secuencia, ¿verdad? Y cuando se presenten objeciones o el testigo se sorprenda con alguna respuesta, ¿verdad? Entonces hay que tener claro. Porque obviamente el abogado que propuso va a estar objetando, ¿verdad? Las preguntas que usted le haga en el contrainterrogatorio. De la misma manera que debe ser el interrogatorio, hay que comenzar y terminar fuerte, ¿verdad? Deben formularse preguntas de impacto, ¿verdad? Al inicio y al final para ver los temas que nos interesan. Hay que conocer la respuesta probable antes de preguntar. Ya les adelantaba eso, ¿no? No hay que salir de pesca. Esa es una frase clave. No salgamos a pescar a ver qué es lo que nos dice, porque nos podemos, ¿verdad?, atragantar con lo que nos puede decir el testigo. Entonces, hay que ser inteligentes. Debemos conocer la respuesta probable. Y aquí sí podemos formular preguntas sugestivas, preguntas cerradas y seguras. La gran habilidad del interrogatorio es saber formular las preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas sugestivas? Bueno, en las objeciones ustedes se darán cuenta que se van a hablar, y en los mismos códigos procesales hablan de eso, de que no se admiten las preguntas sugestivas, capciosas, repetitivas, inútiles, impertinentes, ¿verdad? Entonces hay que entender cuáles son las sugestivas, las capciosas y esas. Las sugestivas pues son las que llevan en el contenido de los hechos ya declarados por el testigo, ¿verdad? Pero presentados desde una óptica del opositor. Es decir, yo le presento mi realidad al testigo. Entonces yo le hago una sugerencia de cómo. Entonces, el carro era de color verde, dijo usted. Le estoy sugiriendo de acuerdo a mi realidad. Entonces, eso hay que evitar. Son preguntas cerradas porque no permiten al testigo que explique, sino que tiene que decir sí o no. Son seguras porque se planean para lograr un objetivo preconcebido, de minimizar el impacto del interrogatorio o de obtener hechos a favor. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Señor Pérez, usted dijo que cuando vio salir, ahí estamos, sugestiva, y además es una pregunta cerrada, cuando vio salir a la persona que disparó contra el señor Castillo, usted se encontraba aproximadamente a 4 metros de distancia, ¿cierto? Le da posibilidad al testigo de que diga otra cosa. O sea, está confirmando de que dijo que había visto salir, de que contra el señor Castillo, de que se encontraba a 4 metros. ¿Ya? Entonces, le estamos sugiriendo todos esos elementos nosotros desde nuestra realidad. Después, obviamente, podemos hacer otra pregunta que desacredite eso, que ya él ratificó, y ahí desacreditamos al testigo. Así decimos, por ejemplo, que se encontraba a 4 metros de distancia, pero las huellas que se encontraban en la escena donde él estaba, estaban a 20, por decir algo, ¿no? Pero ya él nos confirmó que había dicho que era 4, entonces lo desacreditamos con su propio testimonio, con una pregunta cerrada.
Aquí otros ejemplos. Y además dijo que era de noche. Sí, señor. Y estaba oscuro, ¿cierto? Sí. O sea, totalmente sugestivo. Y que esa persona salió corriendo en forma apresurada, ¿cierto? Sí, señor. Es decir, que usted solo lo pudo ver un instante a larga distancia al oscuro, ¿cierto? Sí, señor. Suficiente. No tengo más preguntas. ¿Verdad? Desacreditado completamente ese testigo, aunque nos haya dicho que lo vio, que estuvo a 4 metros y tal. ¿Verdad? Pero es un interrogatorio que lo desacredita. Vamos a ver cuántas me faltan. Bueno, me voy a quedar con estos 3 y mañana terminamos. No hay que pelear con el testigo, recordemos, si el testigo es hostil hay que ser inteligentes, ¿verdad? Hay que ser fuertes con los temas, eso sí, sin ser agresivos. Entonces, esos abogados que quieren imponerse con la presencia, no, eso no funciona. ¿Ya? Eso no va a persuadir al testigo, ni tampoco al tribunal. Entonces, no hay que pelear. No pide al testigo que explique. El abogado en el contrainterrogatorio, nada a explicar. Por eso las preguntas tienen que ser cerradas. No debe pedir explicaciones. Lo que debe lograr es que revele la contradicción y las inconsistencias. Y hay que detenerse cuando haya terminado. Si usted siente que fue suficiente, como en el ejemplo que estábamos viendo, entonces usted dijo que pasó rápido y que solo pudo ver de pasada. Sí, suficiente, no necesito más, ¿verdad? Entonces hay que salir rapidito, ¿verdad? Hay que buscar las debilidades del testigo. Y bien, bueno, nos vamos a quedar